Queridos amigos, muy buenas tardes, tengan ustedes. Como cada jueves, es un placer estar en este su programa de Forofusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicana-Peruana, México-Peruana, que tiene el objetivo principal de unir a estos dos hermanos países en el ámbito de la cultura, de la amistad, de los negocios, en la parte económica, en fin, todo aquello que pues nos permita ir creciendo como afortunadamente vemos que se viene logrando. La Cámara pues aporta con un granito de arena en este esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades y vemos con gran aliento que las cosas pues han ido cada vez más creciendo, ¿no? Muestra de ello es que la próxima semana estará en Paracas, en Perú, los presidentes de Colombia, Perú, Chile y México, liderados por México y Perú, en la reunión que se ratificará una serie de acuerdos que ya se han firmado, principalmente entre México y Perú y en este ámbito, en este marco de la Alianza del Pacífico. Es para nosotros un placer que pues haya cada vez esta integración esté mejorando, que se esté buscando con ilusión pues que todos estos países busquen oportunidades en todos los ámbitos de la vida cultural, de la vida económica de los países, y que seguramente va a repercutir en el corto y mediano plazo en beneficio de todos nuestros conciudadanos. También manifestarles con mucha alegría y entusiasmo de que el día de hoy una reunión muy exitosa por parte de la Cámara, un desayuno que fue convocado por esta Cámara con el propósito, digamos, de fondo de invitarlos a que nos acompañen a la cuarta misión comercial que se celebrará en la última semana del mes de octubre del presente año a Lima, Perú, y bueno, ahí se presentaron las opciones de por qué Perú es una buena opción para hoy ir abriendo brecha en el ámbito de negocio. Se presentó el programa de actividades, las tarifas que se están proponiendo, los descuentos para aquellos que se inscriban de manera más temprana también. En fin, se presentó durante el evento una serie de información muy ilustrativa, y nada más para darles una cifra. Hoy por hoy el intercambio comercial de estos dos países ronda del orden de los 2.800 millones de dólares, de los cuales cerca de 2.100, 2.200 son exportaciones de México hacia Perú. Sin embargo, de los 40.000 millones de dólares que Perú importa hoy de diferentes países, México podría cubrir cerca de 16.000 millones de dólares de productos que producen aquí y que Perú compra. Entonces eso muestra el nivel de oportunidades que hay hoy en día en estos dos hermanos países para ir incrementando las oportunidades de negocio. Pues tuvimos la participación de nuestra vicepresidenta, la vicepresidenta de Perú, que aprovechando que venía un foro de educación en Guadalajara, hizo un espacio en su agenda y estuvo con nosotros hoy en el desayuno. Nos dio mucha alegría y estamos muy agradecidos de ese apoyo por parte de ella, y de ese mensaje que ha mandado pues de seguir estrechando lazos. Obviamente también, como es costumbre ya, nuestro embajador estuvo presente, es uno de los grandes impulsadores de esta relación que hoy en día tenemos entre México y Perú. Javier León Olavarría también fue artífice, y nuestro cónsul también, que estuvo presente siempre con el entusiasmo y con el apoyo que desde que les hemos extendido la invitación siempre han estado al lado de nosotros, y eso nos
es un aliento para poder seguir creciendo. Antes de entrar con nuestra invitada de lujo el día de hoy, que además pues tengo el gusto de comentarles que es miembro de esta Cámara de Reciente Integración, ya hablaremos un poquito más de ella, Estela Rodríguez Botello, socia fundadora del despacho Legarreta y Asociados, y hoy estaremos hablando sobre el tema de las alianzas estratégicas, un tema muy relacionado a lo que acabamos de comentar, que es pues el ir buscando vínculos y en un marco de transparencia, de legalidad. Pues es fundamental conocer todas las opciones en que los empresarios pueden establecer relaciones con sus contrapartes en cada uno de los países, ¿no? Alianzas estratégicas que ya afortunadamente de tiempo atrás se han implementado, y bueno, hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco más a fondo sobre las consideraciones, los cuidados, los riesgos que se deben de evitar para poder lograr acuerdos de equidad y de transparencia. Antes de proceder con nuestra invitada esta tarde, pues brevemente quería yo mencionarle algunas noticias. Por ejemplo, una que nos llamó la atención, en un reportaje del Nuevo Heraldo explica que América Latina mira ya con mucho interés a India como uno de los países que en el futuro, en el corto plazo, en el mediano plazo, pues habrá oportunidad para hacer mucha inversión en este país. Muestra de ello es que Carlos Slim ha estado en India y explorando ya nuevas oportunidades de opciones, no sin antes decirles que ya hay más de 20 grandes empresas latinoamericanas que han invertido miles de millones en la industria del acero, salas de cine, empresas de autopartes. Nuestra empresa, digamos, una de las empresas bandera de Perú, que es AG Group, ya aquí llegó hace muchos años, Bicola, más conocida por la marca Bicola, ya tiene presencia también con costos muy competitivos ahí en la India, y esto es una muestra de pues las opciones que las empresas latinas vamos a tener o ya tenemos en India como una oportunidad de negocio. También, bueno, ya les habíamos hablado que estuvo hoy nuestra vicepresidenta Marisol Espinosa, estuvo en el evento de la mañana. Ya hemos hablado también de la misión comercial. Les ofrezco que para el siguiente programa les daré con más detalle fechas, programas, opciones, para que tomen nota y ojalá pues se animen a acompañarnos, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para todos los empresarios mexicanos que están buscando opciones. Sobre todo, un punto importante, creo que ya el éxito que han tenido las grandes empresas mexicanas hoy en día en Perú es una muestra para la mediana y pequeña empresa mexicana de que le toca ya esta oportunidad de empezar a tocar las puertas y que exploren la gran variedad de opciones que se tiene allá de inversión. Y también de nuestros hermanos peruanos, que pues México es un país también que tiene una gran oportunidad para todos los inversionistas extranjeros, ¿no? Y en particular para los latinoamericanos, que bueno, es nuestro, digamos, prioridad como Cámara de lo que queremos impulsar. El consulado peruano nos informa que quienes hayan realizado trámites consulares hasta diciembre de 2013 y no los hayan concluido, deberán acercarse al consulado de Perú en México para la devolución de los montos recaudados dentro de un plazo de 30 días hábiles. Después se declarará su abandono definitivo y se marcarán como inconclusos. Dicho procedimiento se encuentra enmarcado dentro de lo establecido por el artículo 201, numeral 2 de la Ley 27444 de la Ley de Procedimientos Administrativos General del Perú. Para mayor información, comuníquense con la licenciada Alicia Sandoval al 5203
4838, extensión 103. Bueno, pues ahora sí, después de estas breves noticias que consideramos son de interés para ustedes, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Estela Rodríguez Botello, que como comenté al inicio del programa, es socia fundadora del despacho de Garreta y Asociados, son miembros de la Cámara recientemente, es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y maestra en Derecho Comparado por la Universidad de Harvard. Su especialidad es Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Inversiones Extranjeras, Competencia Económica y Franquicias. El día de hoy nos platicará cómo realizar una alianza estratégica en nuestra empresa y cuál es la utilidad de ella en este marco de relación comercial, pues que como lo hemos manifestado, afortunadamente cada vez con muchas mejores posibilidades. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenida. Muchas gracias, con mucho gusto. Un poquito, si nos quieres presentar algo de tu experiencia en este ámbito, sí, claro. Hablarnos un poco de tu profesión, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de mi experiencia como abogada corporativa. En mi antecedente como abogada he trabajado un poco en el gobierno, en la Secretaría de Turismo. Después trabajé en despachos básicamente y tengo experiencia también con empresas en las que he trabajado como abogada, como implant, ¿no? Digamos, trabajando con ellos muy de cerca, lo cual me ha permitido conocer mejor sus operaciones, ¿no? Entonces te da una visión distinta ser parte de una empresa y aunque seas abogado externo, trabajar como interno en algunas ocasiones, entonces eso te enriquece muchísimo, ¿no? Afortunadamente he podido trabajar con inversionistas extranjeros todo el tiempo, desde que empecé mi formación y mi experiencia como abogada. Básicamente ha sido con inversionistas americanos, canadienses y europeos. He tenido poca experiencia y poco contacto con inversionistas latinoamericanos y espero que ahora se abra más la puerta para que todo este acercamiento que se está llevando desde el punto de vista comercial nos permita incrementar pues el intercambio, ¿no? Entre nuestros países. Si quieres te puedo comentar un poquito sobre el tema de... Un poquito para entender, o sea, habría que marcar el término alianza estratégica, ¿no? Porque hay asociaciones estratégicas, hay modalidades de contratación o modalidades de asociaciones también, ¿no? Que son... cada país maneja de forma particular el concepto y la modalidad. ¿Nos podrías, claro para sí, ubicarnos en el contexto, sí, las diferencias y las modalidades que están vigentes? Claro que sí. Mira, en México cuando hablamos de una alianza estratégica, las personas no tienen muy claro a qué te estás refiriendo. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos ante una figura que llamamos nosotros un contrato innominado. Un contrato que no está regulado específicamente en la legislación mexicana. O sea, no lo vas a encontrar en el Código de Comercio, en el Código Civil o en algún otro ordenamiento regulado como tal, ¿ok? A diferencia de lo que sería un joint venture, que está mucho más regulado en Estados Unidos, por ejemplo. No, aquí también, ¿no? Pero no de esa manera, no como no lo tienes regulado, es a lo que se llama un contrato atípico y nominado, ¿ok? Igual que la asociación en participación. No, ahí tenemos una diferencia importante. La asociación en participación sí está debidamente regulada. Y hay una confusión en la que algunas personas dicen, yo voy a hacer una alianza estratégica o un joint venture y quieren irse directamente por la figura de la asociación en participación. Y aunque la puedes utilizar, no es el vehículo más comúnmente utilizado, porque tiene particularidades que hacen más complicada la operación. Cuando hablamos de un contrato típico de joint venture o de alianza estratégica, nos estamos refiriendo básicamente a eso, a un contrato, en donde las partes, los inversionistas, van a unir sus esfuerzos para un fin común, ¿ok? En la asociación en participación vamos a tener la figura dominante del asociante
contra el asociado, en donde el asociante es quien va a llevar a cabo y quien va a dar la cara frente a las autoridades como la figura principal de la asociación en participación. Lo que las asemeja es que las dos son contratos, en que no se genera una personalidad jurídica, no hay un ente distinto, pero son diferentes también en su tratamiento fiscal y en todos los aspectos. Entonces estamos ante dos figuras muy distintas y que todos los tratadistas han claramente identificado como semejantes, pero con bastantes diferencias. Un poquito quisiera hacer un breve paréntesis, comentarte la incipiente experiencia que tengo en el ámbito de la industria de la construcción. Cuando nosotros buscábamos una empresa que pudiera, por cuestión de tecnología o por la cuestión de experiencia curricular o algunas veces también por la cuestión del soporte financiero o todas en su conjunto, bueno, nos sentábamos y decíamos, bueno, un joint venture es cuando entramos los dos y en open book, o sea, libro abierto, hacemos juntos la oferta de la obra o del proyecto y definimos, vamos en 60, 40, 50, 50, la participación que se haya establecido de común acuerdo, y los dos vamos juntos y a resultados. Si ganamos, ganamos en la proporción que cada uno se reparte, y si perdemos, perdemos en las proporciones que estaban establecidas. Una MP era, yo voy a hacer este proyecto que es un micrófono, entonces decía una empresa, ok, yo hago esto y esto, y entonces esto y esto, ¿no? Entonces ya cada quien separaba su responsabilidad, se establecía en el contrato los ámbitos, los alcances, ¿no? Los riesgos y todo esto que van inmersos, y bueno, igual si ahí se habían cláusulas de protección entre ellos, por si fallaba el de acá y no le afectaba el de allá, qué sucedía, en fin, ¿no? Sin embargo, ya cuando en el correr de los años, al inicio era muy claro la separación, pero después el gobierno dijo, podrán ir separados y me podrán decir, pero para mí los dos son corresponsables de lo que finalmente se logre en el proyecto, ¿no? Entonces regresamos un poquito a la figura o en algunos otros casos se complementaba con formar una empresa de propósito específico. Así es, ¿no? también Se conformaban de esa modalidad, sí. Se armaba la empresa para hacer esto. En el momento que yo terminaba de hacer el producto y se lo entregaba al cliente y me daba mi acta de entrega-recepción, se acababa la relación de manera automática. Esa puede ser una opción. ¿No? Mira, lo que en mi experiencia es más conveniente, o lo que yo sugiero es, ya que tienes identificado a un potencial socio, lo primero que tienes que hacer es proteger tu información confidencial. Entonces, el primer paso sería celebrar un NDA, un Non-Disclosure Agreement, un convenio de confidencialidad donde ninguna de las partes va a divulgar la información confidencial que por cualquier vía puedan intercambiar. Correcto. Entonces, ese sería el paso número 1. Okay. El segundo paso sería firmar una carta de intención o establecer una lista de términos y condiciones de qué es lo que estamos buscando, cuál es el objetivo común que nos está uniendo para este proyecto en específico o para una serie de proyectos. Correcto. Ya que tienes la carta de intención, ahí estableces los objetivos primordiales que quieres alcanzar y señalas los medios que puedes utilizar para alcanzar esos fines y estableces los plazos en los que quieres llegar a esos medios, para que si no se logran, tú libremente puedas decir, bueno, no llegamos a ningún acuerdo, solo tenemos una carta de intención, que eran como los pasos a seguir, no se llegó a un acuerdo y aquí ya no pasó nada y se va cada quien a su casa y tan amigos como siempre, ¿no? Okay. Entonces, hasta ahí vamos en el proyecto de preparación. Ahora, el joint venture o la alianza estratégica, ¿hacia dónde puede ir? Tiene muchísimas variantes. Tú puedes decir, yo simplemente quiero celebrar un contrato de alianza en donde todo lo que pactamos en esta carta de intención lo vamos a concretar y vamos a establecer los pasos a seguir, donde vamos a establecer claramente esas responsabilidades de las que tú hablas, en donde señalamos qué aporta cada una de las partes.
A lo mejor tú eres una empresa peruana minera, que tienes una gran experiencia en el área del estaño, por ejemplo, de la plata, del oro, y que quieres hacer una alianza estratégica con un grupo mexicano, ¿no? Que tiene también esa experiencia, con un grupo canadiense, que ya está en México y que a ti te gustaría entrar al mercado mexicano, y a lo mejor lo que tú le puedes transferir es tecnología, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo te voy a transferir tecnología, y entonces el mecanismo que vamos a utilizar va a ser un contrato de transferencia de tecnología adicional, que va a ser como el hijo, digamos, la consecuencia de esa alianza estratégica. Okay. Entonces puedes ir tomando muchas variantes. Ahora, puede ser que tú digas, pues mira, como tu negocio en México me parece muy atractivo, a mí me gustaría participar, y entonces tú puedes hacer una oferta de compra de acciones de esta empresa y participar como accionista de una entidad que ya existe. Okay. Ahora, si no te quieres meter en el problema de hacer una auditoría, de identificar qué responsabilidades tienen previas y no meterte en todo eso que puede ser, así es, que es largo, es muy costoso, etcétera. Entonces tú lo que puedes hacer es constituir una nueva sociedad, que esa es otra de las variantes de una joint venture, de una alianza estratégica. Entonces lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos constituir? Y ahí empiezas a ver la diversidad de sociedades que ofrece el mercado mexicano, y que realmente las dos más utilizadas son la sociedad anónima, con sus variaciones de capital variable, o la promotora de inversión, o una sociedad de responsabilidad limitada. Y entonces ahí tu asesor te va a decir, a ver, ¿cuáles son los beneficios de cada una de estas formas? ¿Por qué me conviene una? ¿Por qué me conviene la otra? Y según lo que tú hayas establecido en tu carta de intención o en tu convenio de alianza, el asesor va a decir, pues queremos, digo, ya el asesor está desde antes, ¿no? Te sugerimos la opción A o la opción B. Ya que elegiste, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Ya en México, y tú ya lo sabes perfectamente, se han simplificado mucho los procedimientos de formación de las sociedades. Ya no es como antes, que era muy engorroso y tal. Sigue siendo ligeramente complicado en ciertos casos, pero realmente tú ya puedes entrar a internet, ¿no? Al portal que abrió la Secretaría de Economía, que es tu empresa, y entonces ahí tú puedes ir llenando en un formato muy amigable los datos que te va pidiendo. Esto yo te lo recomendaría si eres tú solo como inversionista para iniciar un pequeño negocio. Si vas a hacer una alianza estratégica, muy difícilmente vas a entrar a un portal a llenar este formato y a solicitar a un notario que no conoces, ¿no?, que te constituya, que te den una denominación. No, yo lo veo más como algo muy fácil para un pequeño emprendedor. Para una gran inversión, obviamente vas a contratar un despacho que te va a asesorar legalmente, fiscalmente, vas a contratar contadores para ver la parte fiscal internacional, o sea, tienes que hacer toda una planeación general en donde vas a determinar qué formato vas a seguir. Ahora, en el contrato de alianza estratégica, tú estableces los parámetros que va a tener esta sociedad que tú vas a constituir, si esa es la finalidad que tienes, en donde vas a señalar, por ejemplo, la participación que vas a tener, qué tipo de aportaciones vas a realizar. A lo mejor vas a participar con activos, con dinero, con capital, con financiamiento, con tecnología, con propiedad industrial o intelectual, con tus marcas, tus patentes, ¿no? Entonces tú tienes que ver qué es lo que va a aportar cada una de las partes. Hay veces que la parte solo aporta su know-how, ¿no?, las conexiones que tiene y todo lo que está haciendo ya en el país, que es muy valioso, no lo podemos menospreciar. O sea, el saber cómo hacer negocios en cada país. Y eso generalmente es un intangible, queda establecido en la carta de intención. Ahí creo que todas esas cosas son las que... ¿Cuál es y también hay en esa modalidad de conformación de empresa está la SAPI, ¿no? La SAPI, la promotora de inversión. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia importante. La SAPI está regulada por otro ordenamiento, que es la Ley del Mercado de Valores, a diferencia de la Ley de Sociedades Mercantiles, y te permite en algún momento captar inversión del público inversionista. Es una sociedad mucho más regulada, en donde además tú ya vas a ver desde los mismos estatutos que tienes un gobierno corporativo mucho más en forma que en una sociedad anónima. ¿Okay? Entonces hay un nivel distinto en la SAPI, ya hay una digamos, predisposición de las partes, de los socios, a llegar a un mercado distinto.
Entonces son como diferentes etapas. Nada te impide constituirte como una SADCB y después transformarte. Okay. Claro que todo eso implica gastos, implica una asamblea extraordinaria, ¿no? Implica transformar tus estatutos, modificarlos, en fin, ¿no? Varias cosas. Entonces sí es importante desde el inicio que quede muy claro cuál es el objetivo y cuál es tu plan a mediano y largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, para decir, bueno, a 5 años, ¿qué quiero tener? A 10 o a 15 años, porque aunque parecen plazos muy largos, sí es importante prever con anticipación, porque después te ves con problemas operativos, ¿no? Que tienes problemas para importar, para exportar, porque no previste algo desde el inicio. Entonces, sí es muy importante tener esa visión, ¿no? Tanto global como general de todo el negocio. Sobre todo que creo que en el momento de constituir una empresa, la parte más importante, bueno, todo es importante, pero una de las partes más importantes es con claridad y la mayor extensión definir los alcances, el objeto, el objeto social de la empresa, claro. ¿No? Porque luego, como lo acabas de mencionar, por no haber establecido que podías importar en algún momento algo que te es urgente para esto, pues te genera un problema. Claro, ¿no? así es, logístico, así porque es. Entonces te ves impedido a realizar la importación o siquiera a obtener el padrón de importadores, ¿no? O sea, son cosas básicas que todos estatutos bien redactados tienen que prever. Correcto, o sea, y creo que dentro de lo que habías mencionado en ese orden de prioridades, así como estableciste las prioridades del confidencialidad, de la forma en que vas a establecer tu relación, pues esta parte también es fundamental, ¿no? O sea, claramente, y imaginarte algo que pueda suceder en el camino que es conveniente ya dejarlo plasmado, mejor que zozobre que falte, ¿no? Es un poco el tema. Y un tema importante también ahí es ver la protección de los activos intangibles. Okay. Si tú vienes como un inversionista extranjero a México, tienes que garantizar la protección de tus intangibles. Tú tienes que ver que las patentes, las marcas, los diseños industriales, los derechos de autor, cualquier tipo de propiedad intelectual o industrial que tú tengas esté debidamente protegida. Mucha gente piensa que porque la tienes registrada en su país, automáticamente están protegidos. Y aunque es cierto, en cierta medida, es necesario también registrarla en México. Entonces tienes que registrar tus marcas, ¿no? Para que nadie más vaya a utilizar eso. Tienes que registrar tus patentes para tener ese privilegio de la explotación, y sobre todo si es lo que estás transfiriendo, tienes que garantizarle a tus socios que van a tener ese beneficio, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas del caso de una constructora, en donde normalmente vas a participar en licitaciones. Entonces ahí tienes que ver también otra variable importante, porque muchas veces el gobierno mexicano está buscando empresas que tienen cierto tipo de activos que le resultan atractivos al gobierno y por los cuales inclusive en muchas ocasiones omite hacer una licitación y hace una adjudicación directa o una invitación, ¿no? Entonces es importante tener todo eso protegido, porque si no también a la larga te vas a generar un problema tú en lo personal como empresa, pero también a tu socio, porque le vas a transferir algo que no está debidamente protegido y que entonces el valor que le estás dando pues ya se va a convertir en un riesgo, ¿no? O sea, vas a tener una reducción en tu valor, en tu intangible, que tú sabes que es algo muy importante para las empresas, pero además le estás transfiriendo un potencial riesgo de que un tercero alegue tener un mejor derecho, ¿no? Entonces esa parte es bien importante, es que hay tantos aspectos que tienes que cuidar, que por eso son tan largas esas negociaciones. Así es. Y uno de los temas que, bueno, afortunadamente con el correr de los años y todas las experiencias buenas y malas que se han tenido en el mercado, es que originalmente en los años 90, cuando empiezan esta apertura del mercado y estas alianzas estratégicas ya a acercarse a formar estos joint ventures o asociaciones de participación, un problema al que nos enfrentamos muchas de las empresas constructoras, sobre todo las grandes empresas constructoras, es que la ley para los proyectos como el gobierno, la ley de obra pública no estaba alineada con estas modalidades de contratación. Así es. Entonces eso fue un golpe muy duro para muchas de las asociaciones o alianzas que se establecieron en esa época.
Llevaron a muchas empresas al fracaso porque no había, pues, no estaban, como digo, ese alineamiento de una cosa con no te facilitaba. Costó mucho trabajo que el gobierno fuera, y realmente no se ha terminado de concretar, porque han ido parchando la ley, ¿no? Ha sido un Frankenstein de algo, en vez de haber dicho que ya el siglo XXI es otra modalidad, estamos en otro mundo, estamos globalizados, ya no podemos seguir con esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ya hoy las empresas como Pemex, por ejemplo, y creo que ya también CFE, no estoy muy seguro, pero ya tienen el famoso Open Book, ¿no? O sea, ya se sientan, dicen, ok, vamos a hacer esto, pero como, bueno, no sabemos con precisión exactamente cuál va a ser el costo, qué tecnología o qué es lo mejor que esté hoy en el mercado, en fin, no tengo mi proyecto ejecutivo todavía terminado, bueno, vamos a ir por fases, y vamos cerrando por fases, ¿no? Y cuando lleguemos a un nivel X de avance, ya cerramos el precio alzado, y a partir de ahí sí ya no te mueves, ¿no? Y está bien eso. Sí, ya hay reglas más claras del juego. Sí. Además ya tienes también el sistema electrónico de Compranet, que te da una cierta certeza jurídica, hay mayor transparencia, entonces eso te facilita muchísimo. Sí. Entonces, bueno, creo que ya hoy, sobre todo, bueno, desde que Pemex, CFE son dos de las grandes empresas del gobierno de México, pues ya con esta reforma energética ya cambiaron su condición, sí, ¿no? Legal, y bueno, yo creo que esto también va a cambiar mucho la forma de actuar en el mercado, y sobre todo también creo que va a ayudar a que haya más transparencia y menos corrupción, ¿no? Claro, porque a veces el tener esos claroscuros entre la ley y los contratos es lo que te lleva a tener que negociar en lo oscurito, claro, para resolver cosas que no estaban establecidas, ¿no? Así es. Y que sí, yo creo que es un paso importante. Mira, yo al menos con mis clientes, la experiencia que tengo y lo que siempre les hemos recomendado es mantente siempre dentro del marco de la legalidad. No caigas en la tentación, no lo permitas, y solamente se logra esto a través de la capacitación. Se tiene que crear una cultura dentro de las empresas en donde en verdad la misión, los valores, el código de ética, todo lo que tú encuentras que tiene cada una de las empresas, en verdad se transmite a los empleados y en verdad la gente lo viva como una nueva cultura. Porque si tú no lo haces, entonces es muy difícil controlar a todo el personal. Hay empresas tan grandes que si tú no lo permeas a todos los niveles, por ahí se te escapa alguien que hace una cosa indebida y que afecta a toda la empresa. Entonces es bien importante tener esa cultura de legalidad, de ética y de anticorrupción en todas las empresas. Para nosotros de verdad no sabes qué importante es ese punto. No tengo la menor duda que es fundamental, pero lamentablemente, como te lo decía, o sea, las leyes no están alineadas con la forma de contratación. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy tangible, que fue un costo enorme para muchas empresas de la industria de la construcción. En el año 93, 94, que ya habían estos llaves en mano famoso, estos precios alzados, ¿no? Entonces uno se metía a hacer proyectos y dabas tu precio y establecías una proporción inclusive en moneda extranjera, porque insumos ibas a importar y tenías que protegerte y tenías un valor. Entonces, pues perfecto, empiezas tu proyecto, pero ¿qué pasa si el gobierno a mitad de camino hay una devaluación y una inflación que está totalmente ajena a tu control? O sea, recuerda el 94, o sea, fue una devaluación espantosa y una inflación que ni se diga. Entonces, los contratistas nos vimos en la indefensión total, porque la ley decía, por contrato a precio alzado, no se permite cambio de precio, ni cambio de plazo, ni por inflación, ni por devaluación. Sí, ahí es un tema bien importante. Entonces, y tienes que distinguir cuando contratas entre particulares
y cuando lo haces con el gobierno. No, porque acuérdate que el gobierno te pone las cláusulas. El gobierno te dice, este es mi formato de contrato y no acepto cambios. Y tú tienes que firmar lo que te ponen. Pero te voy a decir qué ha pasado. Hay una cláusula que le llamamos nosotros la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Esa cláusula que nos quiere decir que si cambian las circunstancias radicalmente, que se genera una afectación para una de las partes, tiene que haber una modificación en las condiciones. Entonces, eso es lo que por lo menos yo en mi experiencia busco incluir en todos los contratos. Porque claro, está la volubilidad, ¿no? en la economía, en el tipo de cambio y en toda una serie de factores externos que tenemos que considerar. Yo creo que todas estas experiencias del pasado y las devaluaciones que hemos tenido tan fuertes nos hacen cambiar el enfoque que tenemos y sí negociar muy agresivamente este tipo de cláusulas. Correcto. Estela, pues vamos a ir rápidamente a un paro comercial. Regresamos en un par de minutos para continuar con nuestra entrevista de hoy, pues que sin duda es apasionante, sobre todo pues hoy que las condiciones de mercado cada día son distintas, cada día son más dinámicas, son diferentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el marco normativo, regulatorio que cada país tiene y cómo debemos de blindar nuestros procesos, ¿no? Regresamos en unos minutos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Queridos amigos, pues estamos con ustedes en su programa de Forofusión, como cada jueves a las 18 horas. Bueno, aprovecho para comunicarles que en las 2 siguientes semanas no habrá programa. Está la televisora en una afortunada reestructura en su parte operativa, en su parte de producción. Hay un nuevo director de producción de la televisora y bueno, van a utilizar estas 2 semanas para revisar internamente su nueva estrategia y seguramente pues al regreso veremos cambios muy significativos y sobre todo en favor de nuestros internautas, que es lo que pues siempre estamos buscando, ¿no? En este caso en particular, la hora que nos han cedido a la Cámara, pues les estamos muy agradecidos porque nos permite invitar a nuestros asociados, que ellos puedan promover sus productos o que a través de este programa puedan conocer otro tipo de temas que pueden ser de su interés.
Continuamos con nuestra invitada de lujo, la licenciada Estela Rodríguez Botello, y bueno, estábamos hablando un tema de la alianza, las alianzas estratégicas. Quizás nos salimos un poquito del contexto, pero bueno, una de las cosas que, como yo diría, si me permites, hacer un resumen en esto, es hay que tener mucho cuidado en lo que uno firma. A veces la necesidad, ¿no? Nos lleva a tomar decisiones no muy adecuadas. No leemos la letra ni grandota ni chiquita, y como bien dicen ustedes, y eso es algo que nos hemos grabado nosotros los ingenieros, es pensar en que todo va a salir mal. Eso me parece adecuado, porque nosotros ingenieros somos muy optimistas, o sea, porque tienes el control matemático, claro, de las ¿no? cosas, Pero ¿no? aquí, como bien me decía Jaime, que era un amigo y abogado, decía: César, en una empresa tienes que pensar que todo te va a salir mal, todo lo que porque tienes que tener en el contrato blindado todo aquello que vaya a salir mal, cómo lo vas a poder prever, ¿no? Entonces, esa es una frase que para mí que se me quedó muy, muy grabada, y creo que es una recomendación que yo haría, ¿no? Muchas veces criticamos a los abogados y decimos: si no quieres resolver algo, contrata un abogado, ¿no? Pero pues, son mentalidades diferentes. No, claro, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que mi labor principal es siempre preventiva. Claro. Como abogado, tu función es ver cómo le evitas a tu cliente problemas futuros y establecer los mecanismos de solución de controversias más simplificados posibles. O sea, no irte, y la gente tiene mucho miedo de litigar en tribunales mexicanos, y lo entiendo, y mi experiencia es mantenerme fuera de los tribunales, poniendo cláusulas de, primero, una solución amigable de controversias. Correcto. Entre las personas de cada una de las empresas que tienen facultades de decisión, estableciendo plazos cortos de 15, 30 días, en donde si no llegaste a un acuerdo entre las personas que son los directivos de la empresa, muy difícilmente vas a llegar a un acuerdo de manera amistosa en 30 días, ¿no? Y de ahí pones una segunda etapa en donde te puedes ir a una mediación o a un arbitraje ante cualquier organismo de arbitraje reconocido, la ICC, la AAA, la misma CAM, ¿no? en México. Entonces ahí te estás saliendo completamente de ese ámbito que a mucha gente le da miedo, pues por el tema de la corrupción y por el manejo que puede tener o la preferencia que pueda tener un mexicano frente a un inversionista extranjero. Entonces ahí les das la tranquilidad de que en caso de cualquier controversia va a haber un árbitro o 3 árbitros o los que hayan decidido con anticipación, y después, claro, vas a tener que ir a ejecutar el laudo arbitral, pero ya tienes una solución rápida, clara, menos costosa, y que la verdad en mi experiencia normalmente no llegas ni al arbitraje. Entonces es bien importante mantener siempre el canal de comunicación abierto entre los clientes, entre los socios, para que no se dé ese rompimiento y cualquier conflicto se trate de resolver amistosamente. Sí, yo creo que la mejor, como decimos nosotros ya en el argot, la mejor negociación que hay entre dos partes es cuando los dos sienten que perdieron. Pues sí, cada quien tiene que ceder algo, así es. No, porque es muy difícil que... Pues, así ¿no? es. Pero bueno, y yo creo que eso también, como tú bien comentabas al inicio, el tema de permear una cultura de integridad, de ética, eso es fundamental. Porque si eso existe, es más fácil negociar. Así es, ¿no? por supuesto. Porque no vas a buscar cómo fregar al contrario, sino decir, bueno, nos equivocamos, o te equivocaste o me equivoqué, o no previmos esto, bueno, vamos a buscar cómo salir menos dañado, ¿no? Sí, sobre todo cuando no haya dolo, así es, ¿no? Y mala fe, ¿no? O sea, creo que eso es la buena fe tiene que prevalecer. Así es. No siempre sucede, pero tú como abogado tienes que prever qué sucede si actúas de mala fe, y cómo proteger a tu cliente. Ahora, yo sí te quisiera decir, para que no te quedes con la mala idea de que la ley no ha avanzado, creo que en el caso de México ha habido muchas reformas importantes, y sí se ha tratado como consecuencia primero del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLC, se hicieron ahí reformas muy importantes en toda la legislación,
Y de ahí a la fecha se ha llevado a cabo toda una transformación de la legislación que sí ha facilitado toda esta inversión que, como tú puedes ver, en México se ha incrementado muchísimo la inversión extranjera directa y todos los proyectos de desarrollo. Tú a donde voltees a ver en México vas a ver un gran avance, un gran desarrollo, no tanto como quisiéramos, sigue habiendo mucha pobreza, sigue habiendo muchas distinciones en la distribución de la riqueza, desafortunadamente, pero cada vez ves con mayor facilidad a los empresarios haciendo negocios. Ahora, hay muchas trabas y obstáculos, sí, sí los hay, pero creo que teniendo una buena asesoría en todos los ámbitos es mucho más fácil. Ahora, nada más quisiera, no sé cuánto tiempo nos queda, pero quisiera comentarte dentro del ámbito de las alianzas estratégicas. Ya hablamos del tema en el que tenemos un mero contrato, ¿no? Ya hablamos de la derivación a constituir una nueva sociedad o a comprar acciones de una sociedad existente. No hemos hablado, pero algo parecido, que es el de una fusión o una adquisición, que puede ser consecuencia de una alianza estratégica, en donde en la fusión a lo mejor decidimos que tú ya tenías un pie en México, pero no te fue muy bien, ¿no? Y encontraste un socio estratégico en México, y a lo mejor deciden fusionar las dos sociedades que ya tenían. O resulta que no, porque tal vez tienes algún problema ahí en tus libros o en tu operación que no quieres trasladarle al socio, y entonces le vendes tus activos. Entonces ahí viene la adquisición de los activos con una auditoría mucho más sencilla que si fuera una auditoría corporativa completa. Entonces ahí tienes otra variante. Otra variante todavía más sencilla, digamos, podría ser hacer el contrato de alianza estratégica con una variable de licencia, en donde simplemente le vas a transmitir con una licencia en la que tú vas a cobrar regalías por conceder el uso temporal de tus derechos de propiedad industrial o intelectual, o por transferir tecnología, que ya lo habíamos platicado. Entonces, esa es otra opción. O, por ejemplo, también yo he visto que en el caso de Sudamérica, por ejemplo, las franquicias no están tan desarrolladas como lo están en México. En México las franquicias entraron con mucha fuerza, y por la vecindad con Estados Unidos, pues nos hemos visto invadidos de todo tipo de franquicias americanas, canadienses, etcétera, ¿no? Que eso yo veo que también por la cultura más arraigada y mucho más regionalista o nacionalista en los países sudamericanos, que a mí me parece muy bien, no ha permeado de esa manera. Y sí hemos visto, por el contrario, muchas franquicias argentinas llegar a México, o muchos negocios que se han franquiciado después en México. Entonces, creo que hay un área de oportunidad ahí interesante, no para invadir con franquicias americanas, ¿no? Todos los países sudamericanos, que además no va mucho con la cultura, ni con la forma de alimentación, ni con muchas tradiciones, pero sí hay franquicias mexicanas. Y hay franquicias mexicanas muy buenas, por ejemplo, de cafeterías, ¿no? De restaurantes, que pueden ser atractivos también como inversionista para los mexicanos en Perú, por ejemplo, en Argentina, en diferentes países. Entonces, ahí hay otra variante de lo que una alianza estratégica puede hacer, y que es llegar a una franquicia. Puedes llegar a un contrato de desarrollo, o sea, hay muchísimas variables. Entonces, esa es la maravilla de la figura de la alianza estratégica, que puedes acabar en muchísimas diferentes opciones según los intereses de cada una de las partes, ¿no? Okay. No, pues muy interesante, muy interesante, Estela, todo lo que nos estás comentando. Me encantaría que pudieras tú, no sé, dar tus datos, sí, claro, porque pudiera haber alguien interesado en contactarte. Bueno, lo pueden hacer también a través de la cámara, ¿no? Como ella, como empresa asociada, inmediatamente nosotros vinculamos el interés que haya de alguien con ustedes, o de manera directa. Claro. Puedo dar, si quieres, el sitio del despacho, es www.legarreta.com.mx, y mi correo es estela, estela, @legarreta, con doble R, una T, .com.mx. Okay, estamos a sus órdenes, con muchísimo gusto. Claro. Ahí nos pueden contactar, y pues con mucho gusto los ayudamos. Y bueno, y también ojalá se animen ustedes a acompañarnos en la próxima misión comercial, porque creo que les permitiría también conocer un poco de la forma como
en Perú se hacen las cosas, cómo se hacen negocios, cómo hay las relaciones, qué existe allá, ¿no? Creo que eso sería muy interesante, eso te ayudaría inclusive a visualizar algunas alternativas o estrategias que pudieran ustedes establecer dentro de su propia organización. Y un poquito complementando lo que acaba de decir, yo creo que una de las razones esto de las franquicias, y hoy dieron un dato en el transcurso del desayuno, es que los países latinoamericanos no tenemos esa cultura de registrar nuestros inventos y nuestras patentes y que es muy importante, ¿no? Sí. Que eso sí tienen un cuidado muy especial los países asiáticos, los países europeos, sí, ¿no? Hay una estadística que hoy no la tengo muy fresca, pero donde claramente se ve ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Que eso te evita pues que tengas la posibilidad de franquiciar tus cosas, o la posibilidad de que alguien te robe la idea, lo haga y luego te lo regrese como una franquicia, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, no se trata de juzgar sino más bien de enviar el mensaje de que estos temas también tienen que ser de preocupación para todos los empresarios e inversionistas que hoy en día ya estamos trabajando de la mano, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bueno, pues espero que hayan disfrutado como lo he hecho yo en esta tarde, con la presencia de nuestra socia Estela Rodríguez Botello, socia de la Cámara. Su empresa está allá, forma parte de esta Cámara, lo cual pues te agradecemos y nos llena de orgullo que estés trabajando y participando con nosotros. Tienes los micrófonos abiertos de manera permanente el día que gustes. Él es parte de los servicios que esta Cámara ofrece. Entonces nos va a dar gusto tenerte nuevamente el día que quieras en esta mesa. Muchas gracias, será un placer. Tú avísame el tema que quieras platicar, que esté dentro muchas gracias. O viceversa, o sea, tú que detectes algo que quieras poner a la mesa también, bienvenido. Claro, porque se pueden hacer hasta cursos de capacitación, como el que ya se impartió por parte de abogados de nuestro despacho, en materia de propiedad industrial intelectual, y podemos hablar, pues mira, de diversidad de género, de equidad, de corrupción, todos estos temas que yo creo que son de interés general para todos los socios. Bienvenida. Sí, con mucho gusto. Aquí tienes. Con mucho gusto. Tú nos dices que fechas y encantados de recibirnos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, pues ha sido todo un placer poder compartir con ustedes esta tarde en nuestro programa. Los esperamos como cada jueves. Recuerden, los próximos 15 días no estaremos al aire por la reestructura de la televisora, y bueno, eso permitirá que cuando regresemos seguramente habrá muchas novedades muy favorables y con un nuevo toque, un nuevo entusiasmo, con una nueva producción en beneficio de todos nuestros internautas. Les agradecemos que nos estén sintonizando y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.